Que la gracia del Señor Jesús sea con cada uno de mis queridos hermanos en esta noche. Es mi deseo en oración. Damos gracias a Dios porque hoy se tuvo el primer día de trabajo espiritual con diferentes temas, talleres, tanto aquí con nuestra querida hermana Raquel, con los matrimonios, con también estudiando el libro de Zacarías. Y yo creo que este día fue muy productivo y debemos de darle gracias a Dios para que Él nos siga instruyendo. En esta oportunidad yo quiero compartir con ustedes una meditación que más bien quiero hacerla a manera de reflexión para cada uno de los que estamos aquí. Y le he titulado Los desafíos de la vida. Y yo quiero hacer una pregunta: ¿a quién le gustan los desafíos? Bueno, ahí hay un joven que ha levantado la mano. Varios jóvenes levantan la mano. Los desafíos de la vida. Hay jóvenes a veces que se aventuran en los desafíos peligrosos de la vida, en malos caminos. Pero cuando nosotros vamos más allá y comenzamos a comprender los diferentes desafíos de la vida en nuestro mundo, necesitamos poner los pies sobre la tierra. ¿Por qué los pies sobre la tierra? Porque muchas veces nosotros no conocemos el camino donde vamos a pisar y necesitamos estar preparados para todo lo que viene. Vamos a estar proyectando algunas imágenes, vamos a repetir algunas situaciones porque me interesa conocer, comprender. Ayer tocábamos el tema Todo tiene su tiempo. Recuerdo una vez un profesor me dice: Danilo, si tú quieres aprender algo en la vida, debes de aprender esto que te voy a decir. Y realmente me puse a pensar que es muy cierto. En la repetición está el aprendizaje. Y ese profesor me decía: la repetición es madre de la retención. Todo lo que tú repites, lo retienes. Y esa es la ley de Dios, que le dio un principio de enseñanza y aprendizaje a Moisés. ¿Recuerdan cómo dice la ley de Deuteronomio? De los padres a los hijos, y de los hijos a sus hijos, por todas las generaciones, y la repetirás. En la repetición, mis queridos hermanos, está la enseñanza y el aprendizaje. Y necesitamos recordar, necesitamos repetir. El pueblo de Israel repetía vez tras vez el libro de la ley. ¿Lo leían o no lo leían? Y todo el pueblo oía, dice, desde el más pequeño hasta el más grande, oían cuando leían el libro de la ley. Uno de los últimos reformadores que hizo reformas grandes en el pueblo de Israel, Josías, descubrió que por tantos años no se había leído el libro de la ley y comenzó a leer el libro de la ley para que el pueblo pudiese entender. Y es muy importante que nosotros podamos recordar ciertas cosas que hemos visto, que hemos analizado, que hemos entendido. En nuestro mundo todo tiene su tiempo. Querramos o no querramos, todo tiene su tiempo. Hay diferentes épocas, diferentes circunstancias. Y en las diferentes etapas de la vida, el ser humano debe de aprender a poder asimilar ciertos desafíos que, aunque no quiera, tiene que comenzar a poder conocer los desafíos de la vida. Queridos jóvenes, va a llegar el tiempo en que el joven y la señorita tienen que independizarse, aprender a valerse por sí mismo, aprender a valorar las cosas que tiene. No toda la vida papá y mamá estarán dándole lo necesario a los hijos. Llega un momento en que los hijos deben de aprender diferentes desafíos de la vida. Pero qué tristeza me da que hay muchos hijos que aprendieron a depender tanto de papá y de mamá, y cuando papá y mamá no está, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué hacen ellos? Tienen que aprender tristemente a luchar en la vida. Cuando repetimos el texto de Eclesiastés capítulo 3 y versículo 1, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y eso es muy cierto, hermanos. Y nosotros debemos de entender los tiempos de la vida. En los tiempos de la vida hay desafíos que nosotros necesitamos enfrentar. Un desafío es una prueba. Un desafío es un obstáculo. Un desafío es poder alcanzar algo que a veces en nuestra mente es algo inalcanzable,
Pero cuando yo coloco esos desafíos en las manos de Dios, yo puedo llegar a alcanzar mi objetivo. Ayer hablaba acerca de que los jóvenes deben de tener su proyecto de vida. ¿Qué proyecto de vida tienes tú? ¿Cuáles son tus planes? A corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. ¿Cuáles son esos desafíos? Y esos desafíos tienen cierto grado de dificultad, que si los jóvenes no están preparados, sucumben ante los obstáculos, y a veces obstáculos pequeños de la vida. Hay un texto en Zacarías, creo que ese texto, no sé, hermana Raquel, por ahí está, pero dice, nos vamos a acordar del día de ¿qué? De las pequeñeces. Las cosas pequeñas e insignificantes en la vida son muy importantes para nosotros. ¿Cuántos jóvenes se olvidaron de las cosas y de los deberes importantes de casa? En la casa nosotros necesitamos contribuir en las cosas y en los deberes de nuestra familia. La sierva del Señor dice que no debemos de descuidar los deberes pequeños en la vida que pueden formar un carácter de un niño. Muy importante, hermanos, cuando nosotros analizamos todos estos temas con relación a la verdadera educación. Así que todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su tiempo, todo tiene su hora. Y así es en nuestro planeta Tierra. ¿Cuántos desafíos se producen cada día en la tierra y cuántos no alcanzan sus objetivos en la vida porque sucumben ante los desafíos de la vida? Gracias a Dios todos pasamos por ese desafío de nacer. ¿Cuántos jóvenes, matrimonios jóvenes, algunas veces me han llamado, se preocupan por la educación de sus hijos? ¿Y cuántos tienen que sufrir porque en el desafío, porque es un desafío hoy en día nacer? ¿Cuántos niños no nacen? ¿O cuántos niños nacen enfermos? ¿O cuántos niños nacen y después de una semana mueren? Porque la vida misma es un desafío, queridos hermanos. Hoy nosotros tenemos que luchar ante tantas cosas que existen en este mundo. La misma enfermedad muchas veces se convierte en un desafío y en un problema terrible para niños pequeños. En la vida todo tiene su tiempo, tiempo de nacer y tiempo de morir. ¿A cuántos de los seres humanos les gustan los desafíos? Y en ellos les gustan soñar. Hay un desafío con un obstáculo. Y muchos dicen, yo quiero llegar a tal punto, pero hay un obstáculo. Y hay obstáculos muy difíciles de poder atravesar, de poder pasar. Muy difíciles los obstáculos de la vida. Y algo que me llama la atención es que los desafíos de la vida se comparan como un tren de vagones. Y en ese tren de vagones tienen muchas paradas donde unos suben y otros bajan. Hay desafíos en las diferentes etapas de la vida. En la etapa de la niñez, en la etapa de la juventud, en la etapa de la edad adulta y en la etapa de la vejez. Hay diferentes desafíos en el tren de la vida que todos sí o sí tenemos que pasar. Hay quienes que les toca desafíos terribles en su niñez. Perdieron un ser querido, no conocieron a su mamá, no conocieron a su papá, les tocó trabajar, les tocó sufrir. Y hay quienes no pasaron esa etapa, ese desafío. Otros, cuando son jóvenes, tal vez les viene el desafío grande, terrible en su vida y no saben qué hacer, pero tienen que saltar esos obstáculos, poder pasar esos obstáculos. Hay obstáculos grandes muchas veces, gigantes, que sentimos que nos aplastan, que no podemos avanzar. Y hay quienes les toca en la edad adulta tener que pasar por desafíos muy grandes, muy terribles, o en la edad de la vejez. Yo mencionaba en los desafíos de la vida que se comparan con un tren de vagones donde unos suben y otros bajan. ¿Cuántas personas llegaron a tu vida cuando eran niños? Y en ese vagón de tu vida algunos se bajaron
y ya no volvieron a subirse más. Un joven se acerca a mí y me dice: pastor, yo no conocía a mi padre, ni conocía a mi madre. Agradezco a Dios por aquella familia que tomó la idea, el pensamiento de poder adoptarme como un hijo. Y yo le debo a esta familia lo que hoy soy. Un desafío grande en la niñez. En esa etapa de la vida, en ese vagón de su vida, este joven se bajaron familia muy importante para él. ¿Cuántos jóvenes en ese vagón de la juventud? Tal vez en el tren de su vida se hizo una parada, alguien subió o alguien se baja. Así es la vida. Y podemos seguir. Pero cuando nosotros vamos un poquito más adelante y comenzamos a analizar, hay un texto fundamental que los jóvenes deben de tener mucho cuidado, de respetar. Y ese texto bíblico aparece en el libro de Proverbios, capítulo 22 y el versículo 28. Como dice las Sagradas Escrituras en Proverbios, capítulo 22 y versículo 28. No remuevas los linderos antiguos que pusieron tus padres. ¿Qué es un lindero? Una señal. ¿Qué es un lindero? Un límite. ¿Qué es un lindero? Un cerco. ¿Qué es un lindero? ¿Saben, hermanos, que en los desafíos de la vida nosotros debemos de respetar este texto bíblico? Si tú no respetas los linderos de los desafíos, el cerco, las señales, tú puedes sucumbir en la vida. Yo me he encontrado a veces con carreteras o me he encontrado con lugares donde hay rótulos que dice en rojo: peligro, no pase. Peligro, no toque. Nunca voy a olvidar la experiencia. Le contaba al hermano Ociel la experiencia de mi hijo. Estaba pequeño, 4 años. Mi esposa estaba planchando y yo le digo: tenga cuidado con la plancha. Los niños son muy curiosos y por lo regular quieren hacer lo que los adultos hacen. ¿Saben qué pasó? Mi esposa plancha, en una de esas deja la plancha así y los niños observan. Cuando no está papá y mamá, yo le había dicho: cuidado, esto no se toca. Pero hay curiosidad en los jóvenes, hay curiosidad en los niños. Yo no sé por qué será, pero cuando un padre de familia le dice a su hijo: hijo, por favor, esto no se hace, ¿qué es lo que pasa? Lo hace. Alguien me decía: pastor Danilo, yo no sé por qué será que lo prohibido es agradable, lo prohibido atrae. Hay padres de familia que le dicen a sus hijos: hijo, no lo haga, y es lo primero que hace el hijo. Y las consecuencias son fatales. ¿Saben qué pasó? Viene mi hijo de 4 años, no estaba la mamá, y de repente vino y va a tocar. ¿Dónde toca? Yo solo escucho el grito y salgo a ver, claro, ahí estaba, gran quemada en la mano. ¿Aprendió la lección? Sí. Porque más adelante, cuando miraba que la mamá agarraba la plancha, ¿saben qué hacía? Lloraba cuando miraba una plancha. ¿Hasta dónde llega ese texto bíblico? ¿Cuántos de los que están aquí traspasaron los linderos y hoy tienen que llorar amargamente? Porque en el desafío de la vida, queridos jóvenes, debemos de respetar los linderos. Un joven que estudia tiene un desafío, ¿sí o no? Y si no se sujeta a los desafíos, es decir, a los lineamientos, a los linderos que pusieron sus padres, puede fracasar en la vida. Dios colocó una señal para nosotros. Y esa señal, hermanos, es el cerco de la ley de Dios. Y no podemos traspasar esos linderos. ¿Quieres que te vaya bien en todos los días de tu vida? ¿Dónde hay promesa, hermanos? En los mandamientos de Dios.
Ahí hay promesa. Los jóvenes deben de estar dentro de ese cerco de protección. En el desafío de la vida, el joven debe de respetar esas señales. Y no los cambies, joven. No cambies, no traspases. Hay jóvenes que quieren quitar las sendas antiguas, los linderos antiguos y colocar linderos modernos, pensando que les va a ir bien, pero el resultado es fatal. Muchos se equivocan. ¿Cuántos en los desafíos de la vida se han tenido que preparar y han alcanzado el sueño grande de la vida? Por ejemplo, ¿cuántos desafiaron alcanzar la cima del Everest? Pero yo les hago una pregunta. Para poder subir la cima del Everest, ¿qué debo de hacer yo? Debo de estar preparado y debo de respetar los linderos antiguos. Debo de respetar ciertos lineamientos para poder alcanzar el objetivo en mi vida. ¿Cuántos jóvenes de la noche a la mañana quieren ser ricos? ¿Y saben qué es lo que sucede? Se van por caminos equivocados. Un joven me llama una vez, nunca voy a olvidar la experiencia, y me dice: pastor, ¿qué consejo me da? Fíjese que tengo un amigo que me llamó por teléfono y me dijo: mira, ¿quieres ganarte $1,000 en un día? En un día. Yo empecé a pensar, esto debe de ser algo malo. ¿Y qué tienes que hacer? Simplemente llevar un pequeño paquete a una dirección y me dan los $1,000. Le dije: no lo hagas. Ten cuidado. Hay desafíos muy peligrosos, desafíos malos. ¿Saben qué sucedió? Este joven no obedeció. Y en una redada que hizo la policía lo toman. Le dieron 10 años de prisión y hasta la fecha llora, amargamente llora. ¿Cuántas veces nosotros nos lamentamos porque traspasamos los linderos y en los desafíos de la vida podemos perecer? ¿Cuántos han alcanzado la cima del Everest, pero cuántas cruces hay? ¿Cuántas tristes historias hay de muchos que quisieron alcanzar ese desafío de llegar a la cima del Everest y no lo pudieron hacer? No lo pudieron hacer. Claudicaron, no estaban preparados, rompieron las reglas. Querido joven, no vayas a alcanzar los desafíos de la vida si quieres ir rompiendo reglas por todos lados. Rompe las reglas de la casa, no obedeces a papá. Las consecuencias son fatales. Si son fatales. Si yo hiciera una pregunta aquí en este momento, ¿cuántos de los jóvenes que están aquí o de las personas adultas pueden contar su experiencia y decir: hermano, una vez yo violé los linderos que pusieron mis padres y yo me lamento hoy? ¿Cuántos no han contado su triste historia? Y quisieran retroceder el tiempo para decir: esto no lo hago, voy a hacer lo correcto. Pero es difícil. El ser humano no se quedó con alcanzar la cima más grande del mundo. Muchos han logrado alcanzar la cima del Everest. Nosotros no somos invitados a alcanzar la cima del Everest. Somos invitados a alcanzar la cima del monte de Sión para morar con Dios. Pero para subir allí, como dijo David, ¿quién subirá al monte Sión? ¿Quién? Y hay una serie de características que menciona la Escritura. El hombre no se quedó con alcanzar la cima del Everest, sino que decidió alcanzar una altura más grande. Y el 20 de julio del año de 1969, la misión espacial de Estados Unidos, Apolo 11, cumple quizás el más grande de los desafíos de la ciencia moderna, la llegada del hombre a la luna. Cuando un hombre, cuando un joven, cuando alguien alcanza un éxito, una meta, a pesar de tantos desafíos que tienen, le gusta que su nombre esté allí, le gusta que lo mencionen. Sí, es cierto, pasó esto, pasó lo otro. Aguantó hambre, sufrió, lloró, y cuántas veces se detuvo en el camino y dijo: ya no quiero seguir, pero tomó fuerzas y siguió adelante. Alcanzó el ideal grande que tenía. Pero ¿cuántos han claudicado? Sí, el hombre ha alcanzado tantas cosas, pero hay que respetar ciertos parámetros muy importantes.
Un desafío hecho una realidad. Y bueno, eso queda en la historia. Solamente es historia. Pero ¿cuántos desafíos se han convertido en desastres para muchas personas? Esta semana, para amanecer domingo, recibo un mensaje de los hermanos de Chile y me dicen: Pastor Danilo, necesitamos que ores. Una familia sale de Santiago, montan un bus camino para Mendoza y de Mendoza iban a Montevideo. Conozco muy bien a la familia. Ellos tienen 2 hijos y resulta de que ellos habían invitado a una pareja de conocidos, simpatizantes de la iglesia, y se animaron a ir a una actividad que se tiene en Uruguay, ahorita en este mes de enero, principios, y tomaron el desafío de viajar. Ese desafío se convirtió en un desastre. ¿Saben por qué? El bus se fue a un barranco y murió el pequeño Pipo de 9 años de edad. Era un niño de un gran ejemplo en la iglesia, un niño con mucho talento. Se murió. Los padres no pueden entender qué pasa. Cuando pasa algo así, nosotros somos tan curiosos que comenzamos a decir: ¿qué hizo? ¿Por qué le pasó eso? Hermanos, a nosotros no nos toca juzgar las cosas. Estamos en la vida y en la vida hay muchos desafíos. Hay desafíos desastrosos. Esa familia tiene el corazón destrozado, están desconsolados, pero me alegro escuchar el testimonio del padre de este niño, hermanos. Pero lo más triste es que las visitas de simpatizantes que iban a nuestro congreso, la señora murió y estaba embarazada. Y murió también su niña de 3 años. Qué triste, hermanos. Así es la vida. Uno no sabe, hermanos. En la vida todo tiene su tiempo. Hoy estamos vivos, mañana no sabemos qué va a pasar. Hay desafíos grandes en la vida, como la carretera de los Yungas. Yo he tenido la oportunidad de estar allí. Quería conocer la carretera más peligrosa que existe en el mundo, la de los Yungas, que conecta Bolivia con Paraguay. Y es un desafío subirse a esos buses. ¿Cuántos cientos de carros cada año caen en esas grandes carreteras? Y la gente no entiende, pero tienen una necesidad, tienen que viajar. Qué mortal la carretera de los Yungas. También, querido joven, en los caminos que los jóvenes van transitando hay carreteras de la muerte que, si no tienen cuidado y no prestan atención a las advertencias, a no cambiar los linderos antiguos que papá y mamá ponen, que la iglesia coloca en tu camino, no son restricciones, querido joven, son una bendición para nosotros. Hay muchos jóvenes que dicen: es que yo no sé por qué en esta iglesia todo es no, todo es malo. No, 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 no. Querido joven, es para tu bien, es para tu bendición. Y aquí hay padres de familia que van a entender lo que yo les voy a decir. Hoy que yo soy padre de familia, entiendo lo que mi madre sufrió. Cuando mi madre me decía: Danilo, no vaya, y yo iba, mi madre sufría. Y ahora que yo soy padre, entiendo a quién, a mi madre. ¿O acaso no sufren los padres aquí cuando ven que sus hijos no se sujetan a las leyes de la casa? Hay padres que sufren. ¿Y cuántas veces los caminos de los jóvenes parecieran que son correctos? Los jóvenes hoy no quieren que se les diga no esto, no lo otro, pero los jóvenes deben de aprender a sujetarse, porque en esa sujeción hay bendición de Dios. Qué triste la historia de los Yungas. Ustedes pueden buscar toda la información. ¿Cuántas personas mueren cada año? Y muchos quedan en el olvido. Así pasa con muchos jóvenes. Jóvenes de talento. Jóvenes buenos. Que se desviaron del buen camino. Y quedaron, tal vez, claudicaron en el camino. Y nadie más sabe de ellos. Yo he conocido jóvenes aquí en México. Hemos compartido.
hemos cantado, hemos orado, y ahora cuando pregunto de ellos, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué pasó con ellos? Desafíos rotos por violar las leyes en el tiempo de la vida, convertido muchas veces en pesadilla. Vuelvo nuevamente a colocar como enseñanza. Desafíos rotos por violar las leyes en el tiempo. Les hago una pregunta, ¿quién tuvo la culpa? ¿Quién tuvo la culpa? ¿A quién le echan la culpa a ustedes? ¿Cuántos jóvenes no se dan cuenta que cuando rompen los linderos, traspasan los linderos, no solamente ponen en peligro su vida, sino que ponen en peligro la misma vida de su gente, de su familia? Hoy vivimos en un tiempo tan peligroso, mis queridos jóvenes, queridos hermanos, tiempos peligrosos que los jóvenes deben de ser muy inteligentes, aún para escoger a quién, a sus amigos. Sí, mis hermanos. Conozco un joven en Venezuela que tuve la oportunidad, no pude visitar el presidio, pero él llorando me dice: Pastor Danilo, estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Él tenía su carro y tenía sus amigos. Y uno de sus amigos le dice: oye, quiero que me lleves a tal lugar. Oye, pero ese lugar es peligroso. No, pero llévame, yo conozco a esa gente. Sí, dice, y va. Y la mamá le había dicho: hijo, por favor, no le conviene estas amistades. Parecieran que los padres tienen ¿qué? Buen ojo, conocen, entienden. ¿Y cómo se siente un hijo, un joven, cuando le dice papá y mamá: hijo, por favor, esta amistad no te conviene? Por favor, hijo. ¿Cómo se siente el joven? A ver, aquí hay jóvenes, ¿cómo se sienten? Y a veces los jóvenes no entienden hasta que se golpean en la vida. Y por desafiar la vida les va mal. A ese joven le dieron 5 años de prisión. Así de la nada se la ganó. Y me dice: pastor, estaba en el lugar equivocado con las personas equivocadas. Un obstáculo grande. Y fallamos. Podemos analizar quién tuvo la culpa. Y le podemos echar la culpa al pobre hombre. ¿Iba caminando bien o iba caminando mal? Tranquilo. Y noten qué es lo que pasa. Cuando el peligro viene, aunque los jóvenes quieran correr y salvar su vida, muchas veces es demasiado tarde. Demasiado tarde. Nunca voy a olvidar el desafío convertido en un desastre. El gran Titanic. ¿Cuántos jóvenes se creen un Titanic hoy? Son bien parecidos, tienen una posición económica, tienen una profesión, tienen un buen trabajo, se sienten como un Titanic en alta mar. El Titanic lo tenía todo, no lo tenía todo. Tenía comodidad, tenía comida, tenía licor, tenía fuerza, era el barco nuevo. Todos querían estar en el barco. ¿Quién no quería subirse al Titanic? Una maravilla en esa época de los 1900. Qué bonito el Titanic. ¿Cuántos jóvenes se creen un Titanic hoy? Van en el mar de la vida. Ya no escuchan a sus padres. No, hombre, mi padre es muy... Sus pensamientos son raros. No, papá, no, mamá. Tú estás muy atrasado, muy atrasada. Y qué tristeza me da. Cuántos jóvenes se avergüenzan de papá y de mamá. Se olvidan de sus raíces. Qué triste, jóvenes. Se creen un Titanic. Lo tenía todo, pero le faltaba algo. Dios no iba allí. Cuenta la historia cuando leen. Viene alguien y le preguntan al ingeniero, al constructor: oiga, señor, ¿este barco es seguro? ¿Qué responde? Tan seguro que ni Dios lo hunde. ¿Cuántos jóvenes se creen así?
Porque ya son grandes en la vida, quieren alcanzar todo en la vida. Y Dios no hay lugar para Dios en sus vidas. Dios no cabe en la vida del ser humano. Dios no cabe en la mente del joven. Y desafía a Dios, desafía la Biblia, desafía el principio divino. Pero ese desafío se convirtió en un desastre. ¿Y saben por qué? Porque los medios de comunicación decían la noticia que marcó el fin de una era. Sí, cuántas historias de muchos jóvenes se han escrito de la misma forma, porque no respetaron los linderos de los desafíos y se desviaron y hoy lloran terriblemente porque están fracasados en la vida. Hoy solo es una historia. En las heladas aguas del Atlántico se encuentra uno de los inventos más grandes de la época del hombre. Nadie se imaginó que la madrugada del 15 de mayo de 1912 se hundiría el Titanic. Y se hundió. Hoy solo es historia. ¿Cuántos jóvenes están hundidos espiritualmente en la soledad, en la frialdad, en el pecado? Tantas cosas que existen. Por eso nosotros necesitamos entender que en la vida tenemos que tener cuidado de poder escuchar los consejos a tiempo. Para poder ser jóvenes de éxito en todos tus desafíos, pon cuidado de los consejos que da la Biblia, mi querido joven. Número 1, Eclesiastés 12:1. Ese es el fundamento que todo joven debe de poner en práctica para ser jóvenes de éxito en sus desafíos. Acuérdate de tu Creador en los días de ¿qué? De tu juventud. No te avergüences de ser cristiano. Es la profesión más grande que tú puedes optar, ser un hijo de Dios aquí en esta tierra, ser cristiano. No te avergüences, joven. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Número 2. ¿Obedece a quién? ¿Y cómo dice el mandamiento con promesa? Para que te vaya bien en todos los días de tu vida y tengas larga vida. Para poder ser jóvenes de éxito en todos tus desafíos, obedece la voz de tu papá y de tu mamá. Número 3. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda ¿qué? Tu corazón. El corazón espiritual de la Biblia, cuando la Biblia me habla de corazón, se está refiriendo a mi mente, a mis pensamientos. Cuida tus pensamientos, joven. Guárdalos. Número 4. Proverbios 4:13. Retén la instrucción y no la dejes. Reténla. Muy importante retener la instrucción. Número 5. Proverbios 3:1-4. No te olvides de la ley de Dios. Hijo mío, no te olvides de mi ley. Así dice Dios y nos llama de esa forma. Número 5. No te olvides de la ley de Dios. Número 6, Proverbios 3:5-6. Reconoce a Dios en todos tus caminos. ¿Quieres ser un joven de éxito y en todos los desafíos que puedas emprender en la vida? Pon atención a estos consejos de la Biblia. Son consejos sagrados que vienen de Dios. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Proverbios 3:5-6. Y número 7, quiero detenerme aquí porque Salomón dijo, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Y saben cuál es el orgullo del joven? De la señorita y del joven, su hermosura, su fuerza. Pero eso es vano, eso pasa, eso se acaba, eso no es eterno. Busquemos la eterna juventud, buscando a Dios. Un día vamos a tomar la eterna juventud.
no vamos a envejecer, no vamos a morir. Mientras vivamos en esta tierra, el joven y la señorita debe de saber que va a envejecer, va a morir. Esa es la ley de la vida. Y por lo tanto, como dice Proverbios 31:30, reconoce que la hermosura es vana. La hermosura es vana. Tenemos 7 consejos de la Biblia. Si los tomamos en cuenta, los tomamos y los guardamos, vamos a ser jóvenes de éxito. Dios quiere tener jóvenes de éxito, que tengan muchos desafíos, pero que tengan a Dios en su corazón para que les vaya bien. Y por sobre todas las cosas, el texto de meditación que nuestro hermano leyó, Eclesiastés 11:9, para hacer la conclusión. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y a la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Muy importante esto, querido joven. Y por eso Salomón, después de analizar tanta cosa, después de hacer un análisis profundo de la vida del ser humano, después de probar muchas cosas, Salomón, él dice lo siguiente: el fin de todo el discurso, el fin de toda la vida, quiso decir, el fin de todo lo que el hombre quiera buscar, es esto, dijo él: teme a Dios, número 1, y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, incluyendo toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Yo puedo resumir ese discurso en 2 palabras, como dijo Salomón: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Que Dios pueda bendecir su palabra en esta hora, es mi deseo en oración, y muchas gracias por su atención. Dios les bendiga. Amén.